Vamos a la entrevista de esta noche. Este viernes en la Feria Internacional del Libro de Santiago, una situación bien particular. Se realizó el lanzamiento del libro Soy del Colo, de Esteban Abarzúa. Se trata del tercer texto de la trilogía Amor a la Camiseta, la que ya presenta trabajos similares sobre Unión Española y Universidad de Chile, similares en la forma. Evidentemente, el fanatismo es distinto al momento de plasmarlo en el texto. Vamos a conocer detalles y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el autor de Soy del Colo, el periodista Esteban Abarzúa. Esteban, bienvenido a CNN Chile, muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar acá. Oye, de inmediato, ¿qué es ser del Colo a propósito del título de este libro? Ser del Colo es muchas cosas y creo que hay muchas respuestas posibles, pero creo que ser del Colo es tener una ilusión. Colo Colo es un equipo que entra a ganar a la cancha y que más allá de cuáles sean los resultados, incluso uno puede establecer una estadística. Colo Colo ha salido campeón un tercio solamente de los campeonatos que ha querido ganar, y eso significa que Colo Colo también es un equipo que ha sufrido muchas derrotas en su historia, y el colocolino es un coleccionista también de fracasos. En ese sentido, lo que pasa hoy en Colo Colo refleja un poco la lógica con la cual puede sentir representado el hincha, que es reponerse y seguir adelante frente a la adversidad. Eso yo creo que es Colo Colo. Te tocó a ti como niño, como hincha, ir con tu padre, fuiste a 3 partidos importantes, no te fue bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Incluso en el mismo libro hay una parte donde dice que no pudiste comprarte una bandera de tu equipo la primera vez que fuiste al estadio, el 25 de noviembre del 68. ¿Por qué no pudiste? Y cuéntame el contexto del fanático que iba en ese momento al estadio. Contra Palestino fue el año 78, el Palestino de Elías Figueroa, y me tocó las primeras veces de ir al Estadio Nacional a ver a Colo Colo. Me tocó 2 derrotas y un empate frente a Palestino, un empate con Sol de América por la Copa Libertadores, y la famosa derrota contra la U en enero del 81 con el mítico gol de Arturo Salá, que todavía lo sufrimos los colocolinos que lo vimos entonces. Ese tiempo Colo Colo no era estaba pasando por un periodo en que recién venía recuperándose de lo que fue toda la alegría del año 73, y cuando salió campeón entre el año 72 y el 79, que es el periodo más largo en que un colocolino ha tenido que esperar para ser campeón. Esa historia yo creo que marca un poco la diferencia entre el colocolino de ayer y el colocolino de hoy, que a lo mejor espera un poco más títulos porque se han conseguido en los últimos años más títulos, pero Colo Colo no es solamente éxito, como decía, sino que es fantasía, es ilusión y es un deseo de superación que trasciende el resultado en cancha. Tus 2 abuelos fueron parte de un equipo que crearon la San Gregorio, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa a propósito de que el mismo equipo creado tenía a su propio David Arellano, que muere en cancha? Claro. Y además que el atuendo es muy similar al del equipo Albo. Claro, en la población San Gregorio, mis 2 abuelos se llaman Óscar y Ernesto, además uno es colocolino y el otro es anticolocolino, y se da una relación muy especial. Bueno, este jugador murió en un partido, viajó de Cartagena a Santiago a jugar ese partido, y murió, y bueno, yo creo que los colores además del equipo también reflejan un poco esa lógica que se dio entre el colocolino y anticolocolino, que eran camiseta blanca, pantalón negro y media blanca o negra según la situación. Y eso revela que Colo Colo es un equipo que está bueno en mi familia, que significa mucho, que casi todos colocolinos, y salvo alguna excepción, alguna oveja negra que va ahí dando vueltas. Hay hinchas de Cobreloa, hay hinchas de la Católica, pero no hay ninguno de la U. Tu otro abuelo, antes de morir, decía, en los últimos días de mi vida me voy a inscribir en la U para que se diga que murió. Me voy a inscribir en Colo Colo para que se diga que murió un hincha de Colo Colo. Ahí tú decías el anticocolino. Esa rivalidad, porque finalmente él muere siendo socio de la U, ¿esa rivalidad se extiende familiarmente? ¿Tú crees que toda la gente hincha de Colo Colo tiene un poco esa dicotomía de el contrapunto con la Universidad de Chile? Sí, por supuesto. Yo creo que el colino en primer lugar es un poco sobrado. Siempre está pensando, traigan vino que copas sobran, siempre está pensando en que los demás son equipos chicos. Eso tiene que ver, como digo, con esa lógica de creer que siempre vamos a ganarle a todos. Y con respecto a la U, se estableció esa relación desde mucho tiempo. El colocolino en cierta medida disfrutó el hecho de que la U no ganara un título durante 25 años. De hecho, el clásico surge en esa época en que la U no gana un título. También dice mucho eso de la U también y del aguante que ellos tienen como hinchas y como club deportivo, pero bueno, eso tiene que ver con la U más que con Colo Colo. El colocolino cree que la U
yo creo que hay más anticolocolinos en la U que antichonchos en Colo-Colo, al menos esa es mi perspectiva. Esteban, al momento de que tú relatas, traes un dicho de Antonio Gramsci, dices, se convierte al fútbol en ese reino de la lealtad humana ejercida al aire libre, una lealtad que se refleja en la defensa, lo conversamos previamente y también que ha plasmado en este libro. ¿Cómo se puede aterrizar ese concepto? A ver, mi ídolo futbolístico es Leonel Herrera, el 5 de Colo-Colo. Yo crecí escuchando las hazañas o las aventuras, por dicho, de Leonel Herrera en el equipo de Colo-Colo 73, después se fue a la Unión Española, y cuando lo veía jugar en otro equipo, yo siendo muy chico todavía, soñaba con que volviera a Colo-Colo, y cuando se produce eso el año 79, yo me desvivía por saber todo lo que pasaba con él. Eso en primer lugar porque mi papá también jugaba de 5 en el equipo de barrio, y yo lo primero que aprendí fue cómo jugaban los jugadores en la defensa, y me gustaba, porque creo que también eso refleja un poco el espíritu colocolino, el espíritu del equipo que se hace respetar, el equipo que no cualquiera le pasa por encima. Eso estuvo siempre presente en Colo-Colo y creo que Leonel Herrera lo reflejaba muy bien. Creo que además en un equipo de fútbol, esto trasciende la lógica colocolina, los 11 jugadores importan, no solamente los goleadores o los que son las figuras del partido. Cuando hace un gol en equipo, en ese gol participan de una u otra forma los 11 jugadores del campo, y más allá del resultado en sí, también hay un relato futbolero, un relato literario, incluso uno puede establecer que el partido cuando se está jugando, si hay 11 jugadores en cancha, ese partido dura 90 minutos por cada uno, y cada uno tiene una historia distinta que contar. ¿Cómo se diferencia Colo-Colo del resto de los equipos? Y te lo pregunto a raíz de la historia que hemos visto en el desarrollo de todos. Todos tienen la suya, lo veíamos en el libro Soy de la Unión, Soy de la U, en este Soy de Colo-Colo. ¿Cómo crees tú que se ha ido alineando lo que tenemos hoy? Bueno, evidentemente Colo-Colo hoy día está en una crisis, pero ¿es consecuencia también de un desarrollo histórico lo que está ocurriendo hoy día? Claro, Colo-Colo ha pasado por crisis de forma permanente en su historia. Ha sido intervenido varias veces, ha estado en situaciones de quiebra, no solamente el año 2002, sino que también en el 76, también a principios de los 80, siempre ha estado pasando por penuria, eso, porque vienen periodos de bonanza, periodos de título, y después se tira la casa por la ventana, aumenta las deudas y se vuelve inmanejable. Y eso se ha dado históricamente. Y eso revela que Colo-Colo no solamente está hecho para ganar, sino que para recuperarse de su derrota. Yo por ahí digo que Colo-Colo finalmente es lo que ha hecho con sus cicatrices. Es Colo-Colo recuperándose, por ejemplo, de la muerte de David Arellano, es Colo-Colo recuperándose de la quiebra, es Colo-Colo saliendo de muchos problemas que ha tenido en su historia, y aún así sigue siendo un equipo ganador. Un equipo que nace de profesores, que tienen la idea de despegarse a Magallanes, y que en esa dinámica docente tiene, y tú explica aquí el espíritu de por qué se origina. ¿Qué tiene de influencia sean profesores los que iniciaron el proyecto? En primer lugar, David Arellano siempre estuvo, antes de fundar Colo-Colo, él siempre tuvo la inquietud por aprender. Quiso aprender con sudamericanos y se dio cuenta de que los argentinos y los uruguayos realmente estaban más adelantados que los chilenos, y quiso aprender de ellos. Eso solamente es posible en esa circunstancia histórica en un profesor. Ninguno de los jugadores chilenos en ese momento se preocupó de cuál era realmente la diferencia entre los chilenos y los argentinos y los uruguayos. Y David Arellano tomó nota de eso y dijo, lo primero que dijo, aquí hay que entrenarse, hay que prepararse para jugar el fin de semana, y no basta con llegar solamente a la cancha el domingo. Y eso fue el germen del nacimiento de Colo-Colo. En el fondo, querer ser mejor, y cuando David Arellano se plantea esto en la asamblea de Magallanes, la histórica asamblea esa, no es solamente los jóvenes contra los viejos, sino que está en el fondo del fútbol antiguo y contra el nuevo fútbol, contra lo que viene en el fútbol, que no es solamente el profesionalismo, sino que es fundamentalmente el deseo de ganar, que era lo que pasaba con Colo-Colo. Si el fútbol, siempre está la dicotomía entre ganar y no ganar, y eso es lo que va a mover todos los sistemas de juego funcionan en torno a eso, y toda la historia del fútbol se mueve en torno a esa lógica. ¿Qué le falta a Blanco y Negro entender de esa faceta de enseñar y de aprender que tenía David Arellano y los que originaron el club? Blanco y Negro ha sonado bastante mal en esa lógica, porque no ha sido capaz de recoger lo que los socios le pueden enseñar a los dirigentes, a los empresarios en este caso,
no hay que olvidar que Colo-Colo todavía sigue siendo propiedad de los socios del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Hay una concesión y eso significa que es un contrato, si uno lo traduce en palabras más sencillas, es un contrato de arrendamiento. Y los socios siguen manteniendo ese poder pese a que han sido alejados un poco en la lógica de la administración del club hoy día por blanco y negro. Entonces, lo que falta es acercarse a esos socios, entenderlos, entender un poco cómo vive el colocolino, su relación biográfica incluso con Colo-Colo. Colo-Colo, uno se acuesta en la noche y Colo-Colo está ahí, cuando se levanta en la mañana Colo-Colo está ahí, y el colocolino siente eso como propia, esa historia que cada uno lo atraviesa, a veces incluso por adentro. O sea, Colo-Colo no es, para el colocolino me refiero, no es algo que uno pueda desechar y que pueda olvidar y dejar entre paréntesis, sino que está siempre presente en su vida, y por eso se produce además todo el interés político que genera Colo-Colo históricamente. Es un análisis súper interesante. Está en este libro. Soy del Colo, Esteban Abarzúa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a propósito de lo mismo, tú decías acá, cuando chico, después de entender lo que significaba, mi amor fue Colo-Colo. Vino una primera novia, se fue. Colo-Colo estaba ahí, hilando con lo que tú estás planteando de la presencia permanente de este club, que evidentemente no sigue el fútbol, que no es hincha, quizá no lo entiende, que no esperando, dice, a ver, pero esta pasión de dónde sale, pero que en este libro quizá lo puede entender, con episodios, con diferentes también citas y la historia de tu familia y de tu desarrollo personal, ¿no? Aquí podemos encontrar todo eso. Sí. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, por recomendar el Soy del Colo de el Lolita Editores, donde pueden conocer más de las anécdotas, la historia de Esteban Abarzúa como fanáticos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Soy del Colo, entonces, en la entrevista esta noche aquí en Cine de Chile.